En esta unidad presentaremos el tema de la identificación botánica de las principales especies de malezas en los cultivos de Guatemala. Es decir, tratando de que botánicamente queden definidas las principales malezas que afectan nuestros cultivos y de esa manera hacer ya un poco más eficiente nuestros planteamientos de manejo de las mismas. Las malezas son plantas, son seres vivos. Como tal, tienen muchos nombres para la misma especie, nombres comunes, llamemos así, dependiendo de las regiones. Por ejemplo, esta es una de las más ampliamente conocidas en nuestros medios tropicales y subtropicales. Tiene muchos nombres. En Colombia, por ejemplo, se le llama cortadera. En Chile, esta misma se le llama chufa. En Panamá es conocida como pimientía. En México, como cebollín. En la República Dominicana, jonquillo. En Cuba, cebolleta. En Venezuela, corocillo. Y en la mayoría de nuestros ambientes centroamericanos, Guatemala es uno de ellos, se le conoce como coyolillo. Es decir, una misma planta de amplia distribución puede tener muchos nombres. Y estos nombres pueden dificultar el conocimiento y el discernimiento sobre de qué se trata, de qué especie se trata. Un método de clasificación mundial evita confusiones. Es así como tenemos que las malezas han sido agrupadas según la similitud de sus características. Es decir, como son plantas, como tal, están clasificadas dentro de un gran reino que incluye a las mismas plantas. Y ello lo hace agrupando y están agrupadas según la similitud de sus características. Esto facilita comunicarse, como decíamos, de un lado a otro, de un país a otro, facilita la comunicación. Y para hablar de una planta a nivel mundial, incluso, lo único que puede variar es el idioma, la lengua en que estemos hablando, pero esa planta tendrá un mismo nombre. Eso simplifica el manejo y el control, que es a lo que queremos llegar con las malas hierbas. Linneo propuso un sistema de nombres científicos. Esto viene del año 1753. Diremos así rápido que Carlos von Linneo es el conocido padre de la taxonomía. Este científico de origen sueco, allá en 1753, escribió lo que se le ha llamado la Biblia de los nombres científicos de las plantas. Ese libro marca el inicio, denominado Species Plantarum en latín, marca el inicio de lo que es la clasificación y de los nombres científicos, publicado en 1753. Ahí tenemos que todas las plantas se clasifican en el reino Plantae, está en latín plante, todos estos nombres vienen en latín, está en la división Magnoliophyta, clase Magnoliopsida, subclase Rosie, estamos hablando de esta que está en el ejemplo, esta que estamos poniendo como ejemplo. Orden Euphorbiales, familia Euphorbiaceae, género Euphorbia y la especie Euphorbia hirta. Estos se han denominado niveles taxonómicos o también llamados rangos o dentro de lo que son los distintos niveles de clasificación, yendo desde reino hasta el más bajo, que es especie. Pero en general, ya agronómicamente, estos tres son los más importantes, estos tres que tenemos al final señalizados ahí: familia, género y especie. Eso es lo que se usa comúnmente para determinar y para tener una identificación botánica de las especies de malezas. En este caso, la que estamos hablando es de la familia Euphorbiaceae, género Euphorbia, especie Euphorbia hirta. Las familias de malezas más importantes en el mundo incluyen, vamos a ver que no es tan complicado, aunque la taxonomía, sé decirles que de estas las que han denominado plantas de la división Magnoliophyta o llamadas angiospermas, existen alrededor de unas 381 familias en el mundo. Sin embargo, vamos a ver que no es tan complicada la taxonomía en el caso de malezas. Aquí vamos a ver las principales familias de malezas en el mundo. Vamos a ver que son alrededor de unas 12 familias que incluye aproximadamente al 70% de las especies. Una de ellas es la familia de las gramíneas, llamadas también poáceas, que hay en el mundo unas 44 de importancia. Las compuestas en la segunda, asteráceas, son unas 32 a nivel mundial. Las ciperáceas tenemos alrededor de unas 12 a nivel mundial. Las amarantáceas
con 7 nuevamente a nivel mundial. Leguminosas con 6 especies. Malváceas con 5 especies. Euforbiáceas con 5 especies. Solanáceas 4 especies. Rubiáceas 4 especies. Portulacáceas 4 especies. Convolvuláceas 4 especies. Y quenopodiáceas 4 especies. Ahí tenemos las 12 principales familias de especies en el mundo. Como decía, estas familias incluyen aproximadamente el 70% de especies. En el mundo hay unas 250,000 especies de angiospermas, de lo que se llaman plantas con flor o de la división que hemos mencionado, Magnoliophyta. Pero solo unas 250 se consideran realmente como malezas. Hay plantas espontáneas que crecen en las áreas cultivadas, pero como malezas se consideran alrededor de unas 250. Entonces, en el mundo de las angiospermas, podemos considerar que solo el 0.1% del total son consideradas realmente como malezas, es decir, 250 especies. Ya lo recalcamos, 70% de las especies pertenecen a 12 familias, esas 12 familias que ya señalizamos. Es más, 40% son gramíneas y compuestas. Aquí quiero puntualizar una cuestión muy importante. Vaya al cultivo que vaya, a caña, a café, a banano, a cualesquiera de nuestros cultivos, 4 de cada 10 especies de malezas que encontremos o es una gramínea o es una compuesta. De ahí que en el estudio de la botánica yo enfoco a que alguien que esté iniciando debe comenzar con conocer gramíneas y conocer compuestas. Así que vamos a ir señalizando esa importancia que tienen estas dos grandes familias. Las gramíneas y las familias de malezas también aportan cultivos. Por ahí en otra unidad nosotros abordamos el enfoque de maleza y bueneza. Es decir, la maleza no existe si no hay una bueneza o un cultivo. Y así como ellas cobran existencia. De tal manera que van muy emparentadas y muy relacionadas. De tal manera que volvemos a señalizar que las gramíneas es la familia número 1 que aporta malezas en el mundo. Y también lo podemos señalar aquí, 75% de los cultivos del mundo son gramíneas, es decir, del aporte que se hace para el alimento del mundo. Lo voy a señalar, los 3 grandes cultivos de los cuales depende la humanidad para su alimentación son maíz, trigo y arroz. Y estos 3 son gramíneas. Ahí está incluido el 75% de nuestra alimentación. Entonces va muy relacionado, aquí puntualizamos sobre esto, va muy relacionado maleza y bueneza, o sea, cultivo. Las familias que aportan malezas, gramíneas número 1, aporta el número 1 en cultivos. Y de tal manera que podemos seguir. Otras familias de cultivos también aportan malezas. Es decir, otras familias, vamos a señalarlas, por ejemplo, leguminosas, es una familia muy importante, la teníamos ahí señalada para malezas, pero también aporta cultivos, lo vamos a mencionar rápidamente. Los principales cultivos para complementar la alimentación del mundo tenemos el frijol, la soya, el gandul, todos esos son leguminosas. Euforbiáceas, tal vez euforbiáceas en algunos medios lo son y en otros no, pero sé decirles, también aportan euforbiáceas. Uno de ellos es la planta de hule natural. El hule, Hevea brasilensis, es una euforbiácea, una muy conocida en nuestros medios como alimento. En el Caribe es principalmente fuente de alimento, de una euforbiácea, que es la manijot esculenta, que es la yuca o cazaba conocida en otros lados. Así que va también relacionado esto de aporte de malezas, aporte de cultivos. Las malváceas también muy importantes para aportar malezas y también aportan cultivos. Entre los cultivos tenemos ya uno que en nuestro medio ya no se cultiva, pero ha sido el número 1 en aportar fibra natural, el algodón. Algunas otras malváceas son de mucha importancia. Tenemos por ahí también la rosa jamaica, que es uno de los hibiscus, muchas ornamentales. Es decir, tienen relación con el ser humano y tanto aportando buenezas, cultivos, como malezas. Entonces, la familia gramínea, decíamos que es la principal familia de malezas. Aquí ponemos como ejemplo una de las malezas muy común en nuestros medios, en caña, en maíz, en frutales, en todo tenemos el llamado zacatón o pasto guinea, una de las principales malezas difíciles de controlar, de erradicar, llamada Panicum maximum, es una gramínea.
Otras gramíneas importantes, y se lo hemos mencionado en otra unidad, en maíz y caña de azúcar, probablemente la número 1 es esta conocida como caminadora, la Rhodboelia cochinchinensis, familia Gramineae. Esta también entonces nos agrega. Esta es otra de las muy importantes malezas en arroz, en maíz, llamada Echinocloacolonum. Muy comúnmente es de la familia Gramineae y conocida como liendre, puerco o arrocillo. Probablemente la maleza más importante en arroz. Es una gramínea. Aquí tenemos otra gramínea. Esta en muchos lados fue introducida. Esta vino como contaminante de semillas de sorgo. En Argentina, en Sudamérica, es una de las malezas muy importantes, llamada Sorghum alepense, es familia gramínea. En nuestros medios se le conoce como pasto Johnson o maravilla, muy común y muy difícil de erradicar. Aquí vamos a tomar otro tema, los bejucos, muy comunes en frutales, en banano, en café. Son malezas de pero muy difícil control. Aquí tenemos algunos. La Passiflora fótida, que es familia Passifloraceae, no estaba entre las principales, pero hay en el 30% que nos faltan. Muy importante en café. Otra maleza muy importante para los cafetales, también importante en caña de azúcar, son las famosas enredaderas o llamadas comúnmente quinamul o campanilla. También es una maleza muy importante. Ahora, quería recalcar sobre estas malezas que perduran en cafetales o aún en otros cultivos como caña, tienen una cutícula gruesa y cerosa, lo cual ofrece resistencia a la penetración y eso es lo que las hace muy difícil. Cuando uno quiere usar un producto químico, un herbicida para hacer el manejo, el control, las gotas de la aspersión resbalan y mucho del producto se pierde en el suelo. Hay que usar, ya lo vamos a ver en métodos de manejo, hay que usar un surfactante, hay que usar un coadyuvante para mejorar esa penetración. También hay otro problema, el tallo semileñoso y largo dificulta la translocación del activo. Es decir, estas nacen en el suelo, se trepan literalmente, son trepadoras a las plantas de café, las plantas de banano, las plantas de caña, y eso dificulta la translocación del activo. Entonces estamos poniendo nuestro ejemplo. También hay otras que tienen adaptaciones, las plantas lechosas, como estas que tenemos aquí, son malezas difíciles, muy difíciles, y son euforbiáceas. Las euforbiáceas tienen savia lechosa, y por ejemplo los productos hormonales, esos productos hormonales para el control, manejo de malezas, son de difícil translocación ya cuando estas malezas están establecidas. ¿Y eso por qué? Por la savia lechosa que tienen. La savia lechosa dificulta la translocación del activo de los herbicidas. Ahora bien, los coadyuvantes y el tipo de formulación mejoran sustancialmente el control. Estoy poniendo algunos ejemplos aquí de cómo hacer el manejo, pero primero hay que conocer esto. Es decir, si yo ya tengo en mis cañaverales o en mis cafetales malezas como esta, debo ya entender cómo se van a comportar. Aquí hay otra de esas, muy común en caña, en café, en maíz. Esta es una euforbia heterófila, conocida comúnmente como la pascuita, es familiar de la pascuita. Si ven la semejanza que tiene con la flor de Pascua, es de la familia Euforbiaceae. Aquí hay otra Euforbiaceae conocida en los maizales, en los cañaverales como golondrina. Esta es Euphorbia hirta, también una Euforbiácea, también de difícil control por su savia lechosa. Y ahora pasemos a estas, muy bien conocidas. Y lo quería recalcar porque a veces se nos confunde. Este es uno de los llamados coyolíos, solo que es Cyperus odoratus. Este yo lo he identificado como Cyperus, el coyolío amarillo. Es decir, porque tiene, si se dan cuenta, las inflorescencias son amarillas. Es una ciperácea. Pero no nos confundamos con este que se los presentamos. Ese sí es el Cyperus rotundus, el más común y maleza probablemente con la Rhodboelia de las más importantes en Centroamérica y Latinoamérica. El Cyperus rotundus, llamada en Guatemala y en Centroamérica coyolío común, familia Cyperacea. Esta es de difícil, pero muy difícil control. En otras unidades abordamos y en la parte de abajo podemos ver su sistema de reproducción. Ya no tiene reproducción sexual, normalmente tiene 3 sistemas de reproducción. Se reproduce por bulbos, por rizomas y por tubérculos. Esos 3 tipos de estructuras asexuales, los bulbos, los rizomas y tubérculos, dificultan mucho el manejo, el control. Además de que tienen hojas pequeñas y cerosas. Los productos herbicidas cuando se quieren aplicar resbalan literalmente de estas hojas. Así que esto nos enfoca lo que son las principales especies de malezas en los cultivos de Guatemala.